¿Recuerdas cuándo fue la última vez que verdaderamente sentiste alegría por algo que involucrara a la selección mexicana? Lozano engancha, Lozano el primero, Lozano, gol. Sí, todos recordamos aquel gol del Chucky Lozano, aquel gol que literalmente hizo temblar a México. Hoy han pasado ya 5 años de ese momento, y desde aquel día, cualquier ánimo por la selección mexicana de fútbol ha caído en una espiral interminable, donde ya hasta los pochos, que por años han sido el bastón económico del tricolor, están hartándose. ¿No entiendes, carnal? ¿No entiende, verdad? ¿No entiende? ¿Le vale? Esto es la cronología de una muerte anunciada en la selección mexicana. Luces, micrófonos, que comience el salseo. No es para nadie un secreto que el día de hoy al aficionado mexicano que consume regularmente la liga, poco o nada le interesa lo que haga la selección. Por increíble que suene, así es. Un parámetro visible es ver cualquier publicación de las cuentas oficiales de la selección, donde solo los me divierte abundan, así como los comentarios de queja o mofa en contra de las decisiones que se han tomado. Pero ¿cómo llegamos hasta este punto? Porque una cosa es la protesta por malos resultados, como puede ser en cualquier selección por un resultado adverso, pero otra es muy distinta, que ante cualquier situación, la burla y molestia de la afición predomine. Eso, mis vocerianos, ya no es normal. No es normal que todo el colectivo mexicano ya no quiera apoyar una selección que supuestamente represente a México. Veamos paso a paso la descomposición tanto del fútbol mexa como de la selección que nos han llevado que al día de hoy como mexicanos sea motivo de alegría ver caer al equipo que represente al país. ¿Recuerdas la pregunta del inicio? Quizá aquel gol ante Alemania fue el momento más emotivo, pero no olvidemos que este proceso fue sumamente criticado pese a clasificar caminando el Mundial. La piedrita en el zapato del colombiano siempre fue la exhibición en Copa América, donde México cayó 7 goles ante Chile. Lo que pocos recuerdan es que esa sería su primer derrota en 2 encuentros. Y atención, porque Vargas es el jugador Mac 3 y el más padrote de 7-0, 7-0. No me digas. Ya en Rusia, el destino no fue distinto al ya conocido, solo que ahora México era el que había confiado luego de ganar sus primeros 2 juegos, perdiendo los segundos 2 y yéndose eliminados por Brasil, en el que sería el último juego de Osorio, habiendo jugado como nunca el primer juego, pero perdido como siempre en aquel cuarto partido. Neymar, y viene Neymar, y ahí está el segundo. Se acabó el Mundial para México. En México jamás han existido los planes a largo plazo en la Federación Mexicana. Con Juan Carlos Osorio se vivieron momentos oscuros como el 7-0, la rápida eliminación en la Confederaciones del 2017 y la caída por 7ª vez en octavos. También hubo aspectos que no se volverían a repetir, como el caminar líder casi invicto, estar en las propias semifinales de Confederaciones, ganar en Canadá por primera vez desde 1993, ganar por primera vez en Estados Unidos en su sede más fuerte, Columbus, ganar por primera vez en Trinidad y Tobago. Suena algo fácil de conseguir para el gigante de la CONCACAF, pero no sabíamos lo que nos esperaba rumbo a Qatar. Tras la salida de Osorio, sonaron decenas de nombres como su sustituto, siendo finalmente el elegido una de las más polémicas, pues poco ilusionaba la llegada de un técnico argentino proveniente de la MLS, que sí, dirigió al Barcelona, pero que en la mejor época de Messi no pudo ganar más que una Supercopa de España, además que como seleccionador, en su propio país perdió 2 finales de Copa América ante el mismo rival. Las cosas, definitivamente, no pintaban nada bien. Pese a lo dicho, el inicio del Tata fue avasallador. 10 victorias en sus primeros 10 juegos, incluida la final de la Copa Oro 2019 ante Estados Unidos, algo que quizá en aquel momento sonaba algo normal, pero oh vaya, que tuvimos que disfrutarlo más, pues sería la última gran victoria oficial de México contra los gringos.
4, 3, México, campeón de Copa Oro, su octava. El camino de Martino continuó bien, con la victoria por 3 ante Estados Unidos 2 meses después, pero en esa misma fecha FIFA vendría la primera exhibición curiosamente contra el albiceleste, 4 goles y se acababa el invicto. Sigue el tren, madre santa de Dios. Hagamos una parada al ciclo del Tata para voltear a ver lo que es la liga, pues la selección depende a final de cuentas de lo que se haga en el fútbol mexicano, y desde años atrás se venía cocinando la que es hasta ahora una de las decisiones que más se cuestiona, la eliminación del ascenso, y por consiguiente la del descenso, siendo Juárez la última gran víctima en 2017, aunque en la historia de cuento de hadas ese mismo año se la llevaba Lobos WAP. A partir de ahí, veríamos cómo a Tapachula se les negaba el ascender por cuestiones administrativas, mientras que Lobos, pese a descender, con un pago de 120 millones se mantuvo en primera, aunque este mismo pago sería el que acabaría por desaparecerlos. Un año después, teniendo finalmente un último gran ascendido, el Atlético San Luis. San Luis es de primera división. A partir de aquí llegaría el oscuro periodo de la pandemia por COVID, donde disfrazado de apoyo económico a los clubes, la federación detenía cualquier ascenso de categoría al implementar el famoso cuadernillo de encargo. La finalidad parecía buscar evitar casos como Lobos WAP o Veracruz, pero su verdadera naturaleza era poner un candado a la Liga MX, donde solo comprando tu lugar, como lo hizo Juárez, podrías ascender. Club Juárez va a participar en el próximo torneo de la Liga, de la próxima temporada de la Liga MX, en sustitución del Club Lobos WAP. Si la eliminación del descenso fue un golpe duro al desarrollo del fútbol, en ese mismo año vendría el regreso del repechaje, clasificando ahora 12 de 18 equipos, una verdadera bestialidad por donde se le vea. El 66% de los clubes se podían clasificar, pasando de una ya de por sí la pobre exigencia de 25 a 28 puntos para entrar a la liguilla, a una de 19 a 21 puntos para poder meterse a las rondas finales. Y si bien nunca vimos a un campeón proveniente de esa fase, si vimos a un Pumas como 11º lugar, eliminar al América líder de la competencia y estar a un penal de irse a la final contra León. Iba volteando hacia otro lado. Penal. Jorge Isaac dice nada. Aquel penal no marcado quizás no salvó de ver un campeón del lugar 11, pero cimentaba las bases de la llegada de Diego Coca y Don Carlos Bragarnik a las grandes esferas del poder. Regresando a la selección, donde si bien se pasaba la fase de grupos del torneo inventado por CONCACAF de forma invicta con Panamá y Bermudas, pues esto sería obligatorio. Lo que ya no fueron las eliminatorias de esta liga, pues tras empatar a ceros, apenas si se lograba eliminar a Costa Rica, pero ya en la final vendría el comienzo de la debacle del conjunto tricolor, pues un penal de Andrés Guardado hacía que los estadounidenses le dieran la vuelta a México en tiempos extras. Pulisic prepara, punta a fuego. ¡Gol! Bueno, señores. Aquel sería el primer revés, pero que acabó con la confianza en el sudamericano, viéndose esto claramente en la respuesta del aficionado ante este y en la propia cancha, pues comenzaban los estragos de la clasificación al mundial, empatando con Panamá y con Canadá, para luego ser vencidos por estos mismos, y los estadounidenses en sus respectivas casas, añadiéndole aquel penoso 0-0 con los ticos, así como el mismo marcador pero frente a Estados Unidos en el Azteca, lográndose clasificar al final de cuentas por las propias facilidades de la zona, al vencer a los dos peores del octagonal, El Salvador y Honduras. Vaya logro. Y no es ironía, pues de haber caído con alguno o empatado con ambos, la repesca internacional o no clasificación nos esperaba. Quizás eso hubiera sido lo mejor. Clasificando sobre la hora sin poder con ninguno de los otros clasificados, México llegaba a Qatar con más polémica, la famosa lista, pues aunque a diferencia de otros mundiales donde la lista siempre era de 23, ahora por las modificaciones tras la pandemia, se podían llevar a 26 futbolistas. Sin embargo, esto no evitó la polémica, pues Martino dejaba fuera a Lainez por el Piojo Alvarado, a Eric Sánchez campeón con los Tuzos por un oxidado HH, a un Talavera que militaba en Juárez por encima de Acevedo, así como a la revelación
revelación europea Santi Jiménez por un Raúl que incluso estaba lesionado. Eso sin mencionar la injusta convocatoria de Rogelio Funes Mori. Estas fueron decisiones del argentino al 100%, sumada también a la indisciplina de Chicharito, que ahora ya parece más Beto que otra cosa. Mismo caso del Pocho Guzmán. El único que no alcanzaba a ir por lesión fue Tecatito Corona, pues recién vimos que ya comenzó a jugar a mediados de este año. Con todas aquellas polémicas llegaba el Mundial de Qatar. La cosa es que mientras a Rusia el aficionado mexicano lo veía con esperanzas, aquí ya no. Aquí algo nos decía que las cosas no iban a salir bien, pues cuando tu mejor futbolista es el portero, sabes que algo no anda bien, maquillándose el primer juego con Polonia por aquella tajada de Ochoa. Para el segundo encuentro, que era el más bravo, este maquillaje se acabó, pues México era exhibido por la albiceleste, donde veíamos una alineación nunca antes vista. Curiosamente, la misma que se vio ante Estados Unidos hace unos días, un 5-3-2. Parece ser que está maldito para el combinado nacional. Messi. México era el último lugar, tremenda situación diametralmente opuesta a lo sucedido en Rusia, donde tras 2 jornadas tenía 6 puntos, pero aún así podía clasificarse, solo que le debían ganar por 3 goles a Arabia Saudita, cosa que se estaba logrando, de no ser por un fuera de juego. México se despedía con un gol de último minuto de los de Medio Oriente. Cuidado acá, cuidado, sabemos el gol. 44 años después, México volvía a irse en fase de grupos. Se había retrocedido un gran paso a nivel internacional, pues tras 8 mundiales clasificando por lo menos a octavos, ahora ni eso se había conseguido. Era una completa vergüenza, y el aficionado más que tristeza sentía satisfacción, porque se sabía que las cosas se estaban haciendo mal, y probablemente ahora sí se haría algo al respecto. Lo que se temía se había hecho realidad. México, de buscar el 5º partido, ahora regresaba con solo 3 juegos, cosa no vista desde Argentina 78. La salida de Martino era más que obvia, pues este ya no estaba a gusto, y obviamente la afición no lo quería. Da la cara, Tata. Da la cara. Un mes después de aquella eliminación, se anunciaba con bombo y platillos cambios en el fútbol mexicano. Se hablaba de que volvería el ascenso y descenso, se hablaba de reducción de extranjeros, eliminación del repechaje, e incluso se llegó a decir que se buscaría facilitar la llegada de mexicanos a países como España, por las conexiones de ancestros. Tremendo bait, pues sabemos que lo único que se cumplió fue la creación del dichoso comité de selecciones, así como la llegada de Ares de Parga y la Bomba Rodríguez en sustitución de John de Luisa, y ya, pues poco o nada más sucedió. El ascenso a primera sigue detenido, ahora ya ni la liga de expansión hay, reemplazándola por una sub-23 con filiales que entrará en vigor el próximo año. El descenso ni hablar, pues dicen que no lo van a discutir hasta el 2026. La reducción de extranjeros fue finalmente de 1 menos, y el repechaje no se fue, solo cambió de nombre al famoso play-in, donde del lugar 7 al 10 pelearán 2 boletos a liguilla. No solo hubo atole con el dedo en los supuestos cambios, pues la afición ya nada esperaba que cumplieran realmente. Sin embargo, en la elección del entrenador nacional vino otra decepción, pues mucho se hablaba de Guillermo Almada, técnico que se había visto bien en la Liga MX, trabajando con planteles llenos de jóvenes mexas, siendo campeón y finalista en varias ocasiones. Sin embargo, por su conexión con los Martínez, este fue descartado, dando Grupo Orlegui el golpe de autoridad al imponer a Diego Coca, argentino que si bien fue bicampeón, su base fue de extranjeros, además de la polémica por los errores arbitrales, que fue una constante en las liguillas. Más allá de eso, la afición no estaba contenta. Ninguna decisión tomada en sus dichosas juntas había sido convincente, ni la elección del entrenador, siendo el claro reflejo de esto el juego ante Jamaica, donde México volvía al Estadio Azteca para ser abucheado. El director técnico de nuestra selección, el señor Diego Coca.
A este juego le siguió el empate de último minuto contra Estados Unidos, la pobre victoria contra Guatemala y el empate ante Camerún, y la más reciente y gran humillación de Estados Unidos a México en el deporte que menos les gusta a los gringos, pues en la semifinal por la Nations League, Coca perdió el pobre invicto que tenía con un 3-0 contundente ante un Estados Unidos que dejó fuera nombres importantes, así como teniendo técnico interino, dándole al tricolor la peor derrota oficial con Estados Unidos y su sexto juego al hilo sin poder ganarles a estos. Parece fuera de lugar, sigue Pepe y liquida. Parece fuera de lugar. Levantó la bandera el árbitro. Sí, Reyes está bien. Una vez que recapitulamos todo, podemos darnos cuenta de que sí, México está pasando una de sus peores crisis de resultados, una de sus peores crisis a nivel directivo, pues cada decisión sobre el rumbo del balompié es más estúpida que la anterior. Todo esto resultando en un hartazgo donde ya vimos que, hasta los Pochos, su bastión económico, ya no está soportando el producto basura en el que se convirtió esta selección. Horrible trabajo de Barto. Viene la bola larga. Lo acabó. El árbitro termina con el partido. Dijeron 12 minutos, se jugó hasta el 97. Actualmente el más apuntado es Diego Coca, pero se han puesto a pensar que quizá esto es lo que la federación esperaba, pues podría sonar conspiranoico, pero es demasiada coincidencia poner al técnico menos favorito para el tramo más difícil del tricolor en las competiciones de CONCACAF, tras el fracaso de Qatar, siendo este apadrinado por el grupo que supuestamente quiere el control del fútbol mexicano, como es el Grupo Orlegui. ¿No será que en los niveles más altos ven a Diego Coca como carne de cañón, un Vucetich 2.0, listo para ser sacrificado y dar un golpe de autoridad contra Grupo Orlegui, diciéndoles, ahí está lo que quieren hacer, ahora déjanos resolver esto, pues se sabe que a final del día no soltará por nada, y contra ningún otro grupo de poder, la mina de oro llamada selección mexicana. Estos saben que es el producto más rentable, y si esto no es más que una narrativa del resurgimiento, pues al haber caído tan bajo, la selección solo podría subir, siendo el último clavo el volver a perder la Copa Oro, esto para después resurgir cual ave fénix. Yo además que soy medio mal pensado, no sé si fue premeditado, yo no sé si hay un plan entre federativos de decir, al que queremos para el Mundial es a este, pero está durísimo ponerlo tan pronto en la Nations League y después en Copa Oro. Tráete a Coca para que libre este proceso y ya empezamos con calma con el siguiente. Lo único seguro es que el sentimiento nacional ya no es fuerte, la afición ya no siente apego por el combinado nacional, así que su plan debería funcionar a la perfección si es que hay un plan. Si se trata de pura incompetencia verdadera por parte de los federativos, pues, ¿qué más bajo podemos caer? Eliminados en nuestro propio mundial, ya ni siquiera sería sorpresa. Es complicado pensar qué puede hacer que la afición vuelva a tomarle afecto al Tri. Esta ya es una relación muy dañada, tóxica e irreparable, porque es difícil amar algo que no te regresa nada, ni una pizca de respeto. ¿Cómo puedes querer a una selección que se burla de ti, que no te toma en serio? Mis vocerianos, lamento decirles que estamos presenciando el divorcio más doloroso en la historia del país, la de la selección mexicana y sus aficionados.